Escoge bien. Segunda vuelta. Tú conoces a Vladimir Cerrón y es importante hablar de él porque es, valga la redundancia, un hombre importante en este momento en el Perú. O sea, más allá de lo que nos ha dicho el profesor Castillo, resulta que él es el que se reúne con el científico Modesto Montoya, resulta que antes de la reunión con Verónica Mendoza, él es el que coordina con los dirigentes de Juntos por el Perú. Entonces es importante saber, más allá de lo que ya se conoce, ¿no es cierto?, que es que tiene una sentencia por el delito de corrupción. La pregunta es ¿quién es? O sea, ¿qué puedes decirnos tú que conoces lo que pasa en la región Junín? Con gusto. Conozco a Vladimir Cerrón cuando se postula como candidato al gobierno regional de Junín, el año 2010. Y entre lo que conocíamos de los candidatos, él era uno de los que estaba mejor posicionado y había otro que estaba hacia la mitad más o menos en las mediciones para llegar al gobierno regional en lo que corresponde a porcentajes. Sabía también Vladimir Cerrón que si no sacaba más del 30%, probablemente él no ganaba las elecciones en una segunda vuelta. Y sale con 33%, es elegido gobernador regional. Sale solo él, ningún alcalde provincial, ningún alcalde distrital. Y con, claro, consejeros que hizo una mayoría, pero nada más. Entonces, en todo ese primer proceso, queríamos conocer quién era la figura que había ganado, quién era Perú Libre. Y fuimos el primer año de gobierno, sentimos un gobierno de odio que se va implementando dentro de la región Junín. Cuando dices, Nidia, perdón la interrupción, cuando dices fuimos, ¿a quién te refieres? ¿Fuiste tú? ¿En qué condición? Bueno, ciudadana de Junín, huancaína. En ese momento estaba culminando mi periodo de congresista de la República y conocimos, digo, porque la expectativa era que de nuevo va a ser este gobernante o este gobernador regional. Y lo primero que vimos fue que presenta una propuesta de crear un nuevo aeropuerto en el Valle del Mantaro. Y esto fue una afrenta directa a la primera capital de la República, Jauja, donde existe un aeropuerto. Jauja, claro. Y esto data desde el gobierno de Belaúnde, que fue usado solamente por el ejército, la policía. Y nosotros el año 2007 hicimos que pudiera tener un movimiento mayor este aeropuerto ya con empresas privadas. Bueno, presenta un proyecto. Jauja y la propuesta de Cerrón, que era el distrito de Orcotuna, están a 20 minutos de distancia. Y entre Jauja y Huancayo estamos más o menos en 40 o 45 minutos de distancia. Por tanto, no había necesidad de presentar la propuesta de un nuevo aeropuerto, por el contrario, mejorar seguramente los accesos, las vías para llegar de Huancayo a Jauja y de Jauja a Huancayo, que es la vía de comunicación más importante, margen derecha, margen izquierda, e incluso su propuesta confrontaba con la comunidad campesina de Orcotuna y Sicaya, porque esas tierras donde él pretendía sembrar cemento son tierras de cultivo de papa, legumbres, lo que alimenta el Valle del Mantaro y la capital. Entonces sentimos desde ese primer año el gobierno de odio que iba implementando. Claro, no tenía ningún alcalde provincial, entonces confrontaba e imponía sus decisiones en las provincias, en los distritos, al extremo que algunos ciudadanos que han manifestado, y seguramente lo podrán verificar la prensa, cuando acudían a verlo al presidente en ese entonces, Vladimir Cerrón, les decía, si vienen por plata, no hay plata, por si acaso, así que si vienen por plata no los voy a recibir. O sea, una cosa de maltrato permanente hubo en los primeros 4 años de gobernador. Por eso, Perú Libre es
propiedad del señor Vladimir Cerrón, por eso decimos es el dueño de Perú Libre, y la conformación de sus candidaturas no es democrática, pues es a dedo, tú eres, y sus acuerdos internos probablemente, que a él le compete, y su estatuto también así lo dice, pero de democrático no lo hemos tenido, e incluso, bueno, terminó su periodo del 2014, estamos hablando de 2011, 2014, y fue a la reelección. Y ahí en mi condición de candidata al gobierno regional, pudimos confrontar en distintas oportunidades y hubo una. Mire, por eso miro el sentimiento de odio que tiene en distintas presentaciones o en debates que hubo, incluso, y aquí va al sentimiento nuestro, refiero al sentimiento aprista. En un momento, en un debate, nos espetó a los apristas diciendo que los apristas se mataron entre apristas en la época de Sendero Luminoso, ¿verdad? Ahí tocó las fibras más sensibles nuestras, e incluso se atrevió a dar algunos nombres. Nuestra querida chaparrita Angélica Quintana Salvador, que postulaba la primera regiduría en la provincia de Huancayo, fue asesinada por Sendero Luminoso el año 87. Luego habló de Félix Ortega, de Rodrigo Franco. Entonces, ¿verdad que a nosotros, ya ahí fue al partido aprista? Nosotros podemos decir que Sendero Luminoso asesinó a más de 1.400 apristas y están registradas aquí uno a uno. Y como una persona que dirigió por 4 años el gobierno regional y se va contra el partido aprista, indudablemente si era yo su opositora y estaba pisándole los talones, se fue contra el partido aprista. Pero bueno, eso no fue la novedad. La novedad fue que, bueno, pasaron dos movimientos regionales, el partido de Perú Libre, el partido Perú Libre y otro movimiento regional a la segunda vuelta. Nosotros quedamos en tercer lugar. Pero no le quedó mejor idea al señor Cerrón que pedirnos a los apristas el voto, y pidió públicamente conversar con los apristas. Nosotros democráticamente recibimos a los 2 candidatos en la Casa del Pueblo en Junín, a los 2 candidatos con nuestros alcaldes elegidos, nuestros dirigentes de las 9 provincias, y lo escuchamos. Puedes ahí, Nicolás, entender qué era lo democrático o la afrenta que había tenido contra nosotros, y aún así lo recibimos. Y al finalizar la reunión le pregunté directamente al doctor Cerrón, ¿se ratifica en lo que dijo usted en el debate o tiene la oportunidad de corregirse? Y él nunca se corrigió. Por el contrario, le dijimos, bueno, muchas gracias, hasta luego. Eso es. Como gobernante implementó una política, un gobierno de odio en la confrontación con sus provincias. Y luego con los partidos políticos una violencia permanente. En su segundo periodo, ya el año 2019, es cuando promueve inversión ya en distintas obras, y en la primera gestión y en la segunda, lo que sí, si ya vamos viendo gestión, hemos visto que partía el presupuesto de inversión para algunas obras, para hacer otras más, esperando conseguir más presupuesto, y por eso que las obras inconclusas que tenemos, especialmente los hospitales. Ese es Perú Libre y Vladimir Cerrón en la región. Hay muchas obras inconclusas, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí se terminó fue el proyecto eso de los locales para lo que iba a ser imitando un poco lo que se hace en Cuba, pero que no es lo único que se hace, ¿no? Que es eso de los médicos de familia, ¿no? Como para reemplazar lo que era el primer nivel de atención. Y al final ni funciona el primer nivel de atención, ni funcionan los centros estos de los médicos de familia. Una muy buena propuesta que en esta pandemia se plantea y se exige que se fortalezca esta primera atención, la atención primaria de las familias.
Sin embargo, hubieron muchas contrataciones de profesionales que no tenían justamente la atención para ese fin y hacían trabajo político. También se implementó un programa de odontólogos. Y como caminamos en la zona urbana y en la zona rural, lo que ha mostrado la prensa es lo que sucede en la parte urbana. En la zona rural no funcionaba salvo en campañas. Nosotros visitamos en Selva Central, en Satipo, en las comunidades nativas, no funcionaba en forma permanente, porque los médicos quieren trabajar en la zona urbana, no quieren trabajar en la zona rural, y este programa pero digamos, no fue la excepción. Ahora, el tema es que si uno lee su ideario, el que tiene su foto, que es bien raro, ¿no? Que tenga la foto de él, ¿no? Del secretario general del partido en el ideario. Digamos, es una ideología radical, ¿no es cierto? Marxista. Él mismo se reclama marxista, leninista, mariateguista, ¿no? Pero su gestión no ha sido precisamente una revolución, lo que ha ocurrido, ¿no? En el gobierno de Junín ya ha gobernado 2 veces. O sea, ha terminado, digamos, saliendo del gobierno regional por una sentencia, por mal manejo de los recursos públicos, y no es una región donde se haya producido una gran transformación. Además, es la región entre todas las de la sierra y en particular en el sur del país, donde el centro y sur del país, donde la votación del profesor Castillo ha sido la más baja. O sea, en otras regiones tiene 40, 50%, ¿no? Ahí con la justa pasó el 20%. Nicolás, lo que tenemos, aparte de los resultados últimos en la primera vuelta, para con el profesor Castillo, que debió ser seguramente la región donde obtuviese más del 50%, porque es el partido Perú Libre tiene origen en la región Junín. Sin embargo, no solamente no fue ni exitoso, por el contrario, lo que hemos tenido, y por los medios de comunicación también ustedes han sabido, que ha habido una constante, y hay audios donde demuestran que a dedo se otorgaban las licitaciones a las grandes empresas. Estuvo Antalsis, estuvo Belaún del Ocio, con quien conversé circunstancialmente en algún momento, después que no se le había dado una buena pro, pero después también que ya tenía ejecutando otras obras en la región Junín. Y se refería en términos nada agradables, que yo no voy a repetir porque no son mis palabras ni mi concepto. Lo que solo podré decir a tu pregunta: un gobierno de odio para con las autoridades, un gobierno de odio para quienes fiscalizaban los medios de prensa que fiscalizaban su gestión, y también para sus opositores políticos. Entonces, si nosotros trasladamos este modus vivendi del señor Vladimir Cerrón, que, como muy bien tú estableces, en el plan de gobierno está la foto del fundador de Perú Libre, traerá aquí a un posible gobierno nacional justamente una política de odio, un gobierno de odio, porque, por favor, que no nos engañen, quien ordena, quien manda, quien dirige Perú Libre es el doctor Vladimir Cerrón. El señor Pedro Castillo está haciendo una muy buena campaña. Él es el líder del SUTEP. Ha sido, creo que, una gran sorpresa para el propio Vladimir Cerrón el resultado que ha dado el profesor Castillo. ¿Tú crees? Porque en este momento hay un discurso que es el que no solamente está en el programa y en el ideario que presentó Perú Libre al Jurado Nacional de Elecciones, sino en las cosas que dice el propio Vladimir Cerrón, y las dice actualmente, con el discurso que pretende tener el profesor Castillo, digamos, más conciliador. Ahora, ¿tú crees que es posible que convivan? O la pregunta finalmente es esa, ¿no es cierto? O sea, ¿quién va a gobernar? Porque el presidente, el candidato Castillo dice, el candidato a la presidencia Castillo dice, yo soy el candidato, yo soy el que habla, pero la pregunta es quién es el que va a tomar finalmente las decisiones. O sea, si eso va a ser posible. Nicolás, como conociéndolo a Vladimir Cerrón,
él es el que va a gobernar y ser el que decide tras de la presidencia de la República. Recordemos, si nos vamos hacia el año 2016, PPK presenta a sus dos vicepresidentes, dice, estoy acá con Martincito y Mechita. ¿En qué terminamos el gobierno de PPK? ¿Cómo terminó? Terminamos en un gobierno que ahora no termina los 5 años, pero terminamos con 4 presidentes de la República. No dudo si es que el profesor Cerrón, en un contexto, en un escenario posible que ganara el señor Pedro Castillo, desde el Congreso de la República está el hermano de Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón. Harían toda la oposición posible a efecto de cortar la hegemonía, el gobierno del señor Castillo, si es que ese fuese el escenario. E incluso hasta lo vacarían. No soy pitonisa, no soy bruja, sino en ese escenario el odio es tal que buscarían hasta la vacancia del señor Castillo. La primera vicepresidenta de Perú Libre sí es afín total, 100% a Vladimir Cerrón. No olvidemos que él estaba también en la plancha presidencial y fue excluido por su sentencia. De tal manera que las cosas son claras y su operador principal será el hermano, ahora, el vocero principal de Perú Libre en el Congreso con sus 37 congresistas. Una última pregunta bien puntual. Esto que tú estás diciendo me hace llevar a la conclusión de que ustedes van a llamar a votar por Keiko Fujimori, pero parece no ser compartida por todos los apristas. Es decir, yo sigo en el Twitter a Andrés de los Ríos, que más bien me parece que va a votar por el profesor Castillo, y Hugo Otero, que ha sido un hombre muy importante durante muchos años en el APRI, sobre todo en sus campañas, es un hombre que también parece estar cercano al profesor Castillo, y me da la impresión que Gustavo Saberbein también. Es decir, ustedes tienen una posición como partido. O sea, ¿por quién va a votar el APRA en estas elecciones? ¿Por quién van a hacer campaña de acá al 6 de junio? Gracias por tu pregunta, porque el APRA sí sabe por quién no votar. Principistamente, desde que Ayer Latorre funda el APRA, nosotros hicimos una confrontación propositiva y en contra de la ideología de los comunistas. Sin embargo, trayendo en el espacio-tiempo histórico, el APRA, en un plenario que ha tenido el 2 de mayo, prácticamente ha dejado en libertad a sus militantes a tomar la decisión. Y creo que es lo más responsable, respetando a mis queridos compañeros que tú has mencionado y a todo aquel que tenga una posición y no conozca lo suficiente a Vladimir Cerrón. Yo no estoy hablando en contra del señor Pedro Castillo. Sin embargo, quien gobernaría sería el señor Vladimir Cerrón. ¿Y cuál será mi posición? Como mujer he sustentado, hemos sido 3 mujeres las que nos hemos inscrito para postular a la presidencia de la República. He sustentado también que para el bicentenario del Perú sería indudablemente la oportunidad que una mujer dirija la presidencia de la República. Yo sustento en mi credo y en mis principios de que es momento que una mujer pueda conducir el destino del país. El Perú ha votado por los 2 candidatos que tenemos al frente. Por tanto, nosotros elegiremos a uno de ellos. En la primera vuelta, los apristas que no hemos participado en este proceso electoral por la circunstancia del Jurado Nacional de Elecciones y por nuestros propios errores también, lo cual nos ha llevado a viciar nuestro voto, no votar, entre otros. En esta segunda vuelta vamos a participar activamente. Y por ello, yo saludo la decisión que ha tomado el partido de dejar en libertad a los compañeros. No confrontaremos internamente por ese tema, pero sí podremos sustentar, en el caso personal, de que es momento que una mujer pueda conducir los destinos del país. Elige bien. Segunda vuelta.